Buenas, queridos amigos, bienvenidos una semana más al Tintero, más aún hoy que es un día especial, puesto que inauguro una sesión de entrevistas y tengo el enorme honor de que quien corte la cinta sea ni más ni menos que Guillermo Galván. Guillermo Galván es un autor que surgió en el panorama literario a finales de los años 90 con la obra La mirada de Saturno, que por otra parte fue premio Tiflos, el galardón que otorga la ONCE. También ha sido premio Felipe Trigo en el 2003 con la obra de las cenizas, que fue llevada además al cine. Pero bueno, lo que ha hecho realmente el éxito de Guillermo Galván en los últimos años es su serie protagonizada por el detective Carlos Lombardi, y a través de cuya mirada Guillermo Galván nos va a llevar pues, a los años más oscuros, más tenebrosos de la inmediata posguerra española. Y es precisamente de esta serie que dentro de un instante vamos a hablar con él. Hay que decir que en la serie Lombardi, que va ya por su cuarta entrega, pues ha hecho de Guillermo Galván uno, yo le diría incluso que el principal representante del totalitarismo noir en nuestro país, ¿no? Y bueno, y de todo ello vamos a hablar ahora en cuanto conectemos con él, de su obra, pero también de distintas cuestiones históricas y también de los personajes de esta serie. Buenas, Guillermo, bienvenido al Tintero. Lo mismo digo. Bueno, como ya dije, eres el gran representante del totalitarismo noir en nuestro país, pero bueno, sabes que hay muchas etiquetas que proliferan mucho con meros objetivos comerciales sin que haya una previa conceptualización. Entonces, la primera pregunta, ¿qué debemos entender por totalitarismo noir? ¿Cuál es su espíritu? Bueno, el totalitarismo noir es un invento, como tú dices, para clasificar subgéneros, por llamarlo de alguna manera. Pero básicamente el espíritu es el mismo espíritu que la novela negra. Lo que pasa es que, claro, cada día van surgiendo nuevas revisiones del género madre y cada vez resulta un poco más difícil ubicar los propios subgéneros, ¿no? Sobre esto habría muchísimo de lo que hablar, de lo que discutir y de lo que dialogar, ¿no? Pero bueno, en definitiva, el totalitarismo noir no es nada más que la novela negra en un escenario dictatorial. Por ejemplo, como la Alemania nazi, la España de Franco o la Rusia de Stalin. Añade un elemento histórico, el elemento negro, y les da, lógicamente, además, pues de un valor suplementario, pues del mismo modo que la propia novela negra es una versión actual de la llamada novela social, ¿no? O sea que, en cierto modo, también el totalitarismo noir es una especie de novela social sobre los totalitarismos, sobre las dictaduras. Quiero decir que se puede enfocar desde muchos puntos de vista, pero básicamente totalitarismo noir es en esencia novela negra. Mira, sabes que hay una amplia cantera de producción narrativas en torno a la guerra y la posguerra española, generalmente desde el ámbito de la literatura literaria y de la literatura de expresión, y de hecho el tema de la guerra y la posguerra parecía un tema como vedado a la novela de género, porque se pensaba que era un tema demasiado serio como para abordarlo desde este ámbito literario. Se consideraba que la novela de género no tenía la suficiente estatura narrativa, y sin embargo estamos viendo en los últimos años que este periodo histórico, y tú eres un buen ejemplo de ello, está siendo abordado desde el género negro, desde el thriller histórico. Estamos quizá renovando, abriendo ventanas, ventilando la forma de enfocar este periodo de la guerra y de la posguerra. Sí, hombre, yo creo que estamos permanentemente innovando, no solo en la literatura general, también en la novela negra, ¿no? Y en este momento
yo creo que estamos en en una buena circunstancia porque nos estamos atreviendo a mirar cara a cara y sin temor a aquellos años, ¿no? El género negro ha tocado la posguerra especialmente a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se produce la llegada de los refugiados nazis protegidos por Franco, ¿no? Que es un tema pues reiterado y muy socorrido en nuestra novelística. Hasta entonces, pues prácticamente lo que había habido era novela política, novela testimonial, novela literaria, novela social, pero novela negra prácticamente no había habido nada, muy poquito. Desde el año 39 hasta el 45 prácticamente ha habido muy poco, y fue precisamente esos primeros 6 años de la dictadura los más duros, los más complejos desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista documental también, lo que me movió un poco a introducirme en ese territorio, ¿no? Esa carencia y esa escasez de literatura y de novela sobre esos primeros años es lo que me movió a crear el personaje de Carlos Lombardi, porque me pareció que era un mundo suficientemente negro que no necesitaba, digamos, de suplementos especiales ni de crear ambientes ni personajes diferentes. Ya en esos 6 años ya hubo personajes, hubo ambientes, hubo escenarios, hubo situaciones que, bueno, entraban perfectamente de lleno en la novela negra. Y eso es lo que me animó precisamente a entrar en esos 6 primeros años y crear el personaje de Carlos Lombardi. Sobre la guerra y la posguerra también ha habido mucha autobiografía y mucha obra también memorística. Y en ese sentido yo quería señalar la obra de Esther Tusquets, Habíamos ganado la guerra, y menciono a Esther Tusquets porque es la sobrina de un personaje que planea por tu novela, aunque no sea un personaje, no sea un actor de reparto, que es el sacerdote Juan Tusquets. Y Esther Tusquets en Habíamos ganado la guerra, bueno, reflexiona sobre su ambiente social. Ella viene de la alta burguesía catalana, reflexiona sobre ese mundo de los vencedores y finalmente también reflexiona sobre la anormalidad histórica del régimen franquista que le llevó finalmente pues a ser militante del PSUC, del Partido Comunista, ¿no? Tú también, bueno, como me has confiado alguna vez, pues bueno, perteneces al mundo social y simbólico de los vencedores, esos son tus orígenes. Sin embargo, bueno, eso no impide que seas pues un autor con una mirada muy crítica sobre la posguerra, un autor comprometido con la memoria histórica. Entonces la pregunta que yo quería hacer, ¿a partir de qué momento tú también, al igual que Esther Tusquets, te das cuenta de la normalidad histórica del régimen franquista? Sí, bueno, quizá a lo mejor convendría ampliar un poquito más quién fue Juan Tusquets. Juan Tusquets fue un sacerdote catalán que elaboró una lista de masones y de judíos, y que cuando se produjo el alzamiento se marchó de Barcelona, se fue a Burgos y le entregó a la policía franquista para que persiguieran a toda esta gente. La verdad es que, hombre, yo provengo de una familia, digamos, de vencedores a medias, porque sabes que en la mayor parte de las familias hubo gente que peleó en los dos bandos. Vencedores a medias, algunos de ellos por motivos ideológicos y otros de ellos porque les tocó pelear donde les tocó pelear, porque estaban ahí y no había otra, ¿no? Es decir, que al final se convirtieron en vencedores como podían haber sido vencidos perfectamente, ¿no? Pero vamos, esta es una situación que es una situación absolutamente transversal durante los 20 primeros años de la guerra, de la posguerra, quiero decir, ¿no? Es decir, en mayor o menor grado, todas las generaciones en torno a esos 20 años, esos 20, 25 primeros años, pues lo hemos vivido, ¿no? La verdad es que mi experiencia fue una experiencia como de silencio y de miedo. Y ese silencio y ese miedo, miedo a hablar de la propia guerra, de miedo a hablar de aquellos años, de lo que sucedió, y mucho miedo, por supuesto, a hablar de lo que estaba sucediendo después. Así que silencio y miedo, digamos que fueron dos elementos absolutamente transversales que duraron durante buena parte de la dictadura, y duraron no solo en las familias de los vencedores, sino en la familia de los vencidos, con mayor razón, ¿no? Así que yo naturalmente lo viví como una especie
episodio oscuro, inexplicado, del que apenas se hablaba en casa, y cuando se hacía era pues a través de elipsis, de frases sin terminar, entrecortadas. Y bueno, ya digo que mi familia pertenecía mayoritariamente a los vencedores, así que imagínate cómo lo viviría la gente entre los vencidos, ¿no? Yo creo que hasta mi primera juventud no conseguí abrir los ojos y crear mi propia versión de los hechos. Y no porque pudiera leer cosas, porque en aquella época no podías leer versiones distintas a la oficial, sino porque conocías a gente que te hablaba de otra manera, a gente que sospechabas que no estaba entre los vencedores y que con mucho miedo y de vez en cuando pues te dejaban caer alguna frase que te hacía pensar, ¿no? De todas formas, ese miedo no desapareció en absoluto con la muerte del dictador, ¿eh? Uno de los reproches que cabe hacer a la transición es no haber educado a las nuevas generaciones a partir de los 80, por ejemplo, en un conocimiento real de lo que significó el intento de golpe de Estado, la guerra civil y los casi 40 años de dictadura. Durante mucho tiempo, incluso ahora, sigue siendo un asunto tabú. Y así nos va, claro, quiero decir, ver a chavales de 18 y 19 años cantando el Carrasol en la calle de Ferraz te hace rasgarte las vestiduras y decir, ¿a dónde hemos llegado? Pero estos chicos saben de qué va esto, saben lo que están haciendo. Pues no, es que no les han educado, o a lo mejor sí les han educado y pertenecen a esas familias de vencedores, de larga tradición de vencedores, pues que tienen mucho miedo a perder los privilegios que todavía poseen, ¿no? Bueno, Guillermo, a lo nuestro, a la trama. Cuarta entrega de la serie Lombardi. Y esta vez Lombardi, que ya se ha reincorporado a la Dirección General de Seguridad, un poquito confinado en un departamento de tercera fila, le va a tocar ponerse en la búsqueda de 3 soldados del Ejército Nacional desaparecidos durante la batalla de Belchite. Y bueno, y hasta aquí podemos contar respecto a la trama. Pero primera pregunta que quería hacerte respecto a la novela. ¿Por qué Belchite como punto de partida ambientacional? Elegí Belchite por un motivo. Fue una de las batallas más sonadas de la guerra civil. Y además me apetecía pues rendirle una especie de recuerdo, de homenaje como fondo de la trama. Para quien no esté familiarizado y en 4 palabras, digamos que la batalla de Belchite fue uno de los mayores errores tácticos del Estado Mayor republicano, ¿no? En un momento en que la presión de los sublevados en el norte, en la zona norte de España, era insoportable, el Estado Mayor decidió lanzar una ofensiva en el frente de Aragón con el objetivo de conquistar Zaragoza y aflojar así un poco la presión que los franquistas tenían en el norte, ¿no? Y lo que parecía en principio un avance imparable se encontró con la resistencia de unos 5 o 6 mil hombres muy bien pertrechados y muy bien defendidos en la localidad de Belchite. En lugar de rodear la plaza y mantener fijar posiciones para garantizar la ofensiva sobre Zaragoza, el Estado Mayor republicano decidió tomarla por asalto. Y efectivamente lo consiguieron, pero tardaron 2 semanas en hacerlo, y entre tanto los franquistas tuvieron tiempo de fortalecer Zaragoza y abortar la ofensiva prevista, ¿no? Bueno, Belchite además es un escenario que aún podemos visitar, porque Franco se empeñó en mantener la ciudad, el pueblo, realmente era un pueblo tal y como quedó después de la guerra, ¿no? Y prohibió incluso la reconstrucción de las casas. Hubo gente viviendo allí hasta que hicieron el Belchite nuevo, viviendo entre ruinas, ¿no? Y les tenía prohibido arreglar hasta las cañerías. Así que, bueno, Franco quería que esto permaneciera así por los siglos de los siglos para demostrar lo que él llamaba la barbarie roja. Lo que el dictador no contó es que cuando meses después de la toma de los republicanos de Belchite, los franquistas contraatacaron y reconquistaron de nuevo Belchite, lo hicieron tras un bombardeo masivo de la Legión Cóndor alemana, que asoló lo que quedaba de la población antes de la retirada de sus defensores. Así que lo que hoy podemos ver es el resultado de la ofensiva republicana y posteriormente del ataque nazi al estilo Guernica. Quería simplemente reivindicar y poner en contradicción un poco aquel intento de Franco
de definir ese Belchite, hoy podemos ver como barbarie roja, y explicar que no fue solo barbarie roja como él llamaba, sino que fue una barbarie nazi en todos los sentidos, como lo fue Guernica. Así que bueno, ese era un poquito el objetivo de elegir Belchite. Además, fue una batalla en la que hubo naturalmente muchísimos muertos, muchísimos prisioneros y muchos desaparecidos, con lo cual venía perfectamente al pelo para iniciar la trama del Club de las Viudas. Bueno, Lombardi. Bueno, Lombardi pues es un ex policía republicano, represaliado, poco identificado con el régimen, pero bueno, más allá de esa cuestión ideológica, ¿cómo le definirías desde un punto de vista humano? Porque no hemos de olvidar que es el carismático personaje que arrastra de toda la serie. Sí, es policía republicano y es policía monárquico, porque él empezó su profesión de policía durante la dictadura de Primo de Rivera, cuando estaba Alfonso XIII todavía, con lo cual ha servido durante la monarquía, durante la república, ¿no? Bueno, yo he intentado apartarme un poco de los tópicos del detective negro tradicional, de la novela negra tradicional, ¿no? He intentado crear un personaje lo más normal, por llamarlo de alguna manera, lo más normal posible. Un hombre de la calle y alejado, ya te digo, de los tópicos del género. Desde luego no es un psicópata, como algunos protagonistas de novelas negras, no es un tipo, digamos, desgarrado por trágicos problemas personales, bueno, salvo el derivado de haber perdido la guerra, claro, una guerra en fin, que le ha dejado hundido, pero bueno, de eso participan con él millones de personas también a su alrededor. Tampoco es alcohólico ni drogadicto, aunque sí fumador, como la mayoría de los hombres de su época. Tampoco es acusadamente machista. Cree en la justicia social, o al menos en lo que se parecía a la justicia antes de que los cánones impuestos por la dictadura se impusieran tras la guerra, ¿no? Cree también que las personas son mejores viviendo en libertad que sojuzgadas. En definitiva, es un hombre que ama la vida y que valora la lealtad. Y eso es básicamente Lombardi, o al menos lo que intento que se acerque a ese modelo, de forma que cualquiera puede identificarse con él. Pero desde luego sí, es un personaje que desmitifica absolutamente a los protagonistas típicos de la novela negra. Bueno, y veo que esa desmitificación es extensible pues a los personajes femeninos, porque bueno, no hay ninguna Gilda, no hay ninguna femme fatale en ninguna de las entregas de la serie, pero sí hay personajes femeninos muy potentes, y en este sentido hay uno que me interesó mucho, que es el de Alicia Quirós. Alicia Quirós, bueno, pues que es una auxiliar de identificaciones en la Dirección General de Seguridad, pero lo que he visto es que, bueno, ella forma parte de la sección femenina de la Falange, pero lo que a mí un poquito me desconcertó es que construyes un personaje muy moderno, una mujer muy independiente, que responde poco a todo el discurso y la retórica ideológica de la Falange a través de Pilar de Primo de Rivera, bueno, que ofrecía pues una imagen totalmente tradicionalista y ultra católica, ¿no?, de las mujeres. Y a mí me sorprende en el sentido que, viniendo de la sección femenina, pues ella en el fondo sea una mujer sumamente moderna, ¿no?, que responde poco a ese modelo tradicionalista. Sí, hombre, digamos que Alicia Quirós es una especie de anomalía en cuanto a su actitud. Anomalía con respecto a la mujer de su época, ¿no? Pero no tanto como figura histórica profesional. Está claro que en aquella época no había mujeres policías, sí las había habido durante la República, incluso alguna de ellas había ocupado ciertos puestos de relevancia en la policía, en la Guardia de Asalto republicana, pero ya hasta los años 80 no volvió a haber policías
femeninas en España. Sí que había secretarias con, digamos, el título de la Dirección General de Seguridad, pertenecían a la plantilla de la Dirección General de Seguridad, y eso es Alicia Quirós, una secretaria que ya en la primera novela se la presentan como posible ayuda, pero Lombardi no quiere secretarias, lo que Lombardi quiere es una ayuda policial, una ayuda profesional, y lo que intenta es convertirla en policía, de alguna manera, para que le ayude en sus investigaciones, ¿no? Así que, bueno, ella es una secretaria, que tiene, como había cientos de ellas, como auxiliares administrativas. Lo que pasa es que su padre, el padre de Quirós, es un camisa vieja, es decir, aquellos primeros falangistas de la primera hornada, y que uno de aquellos que no recibió con buena cara, más bien con todo lo contrario, las maniobras de Franco para absorber a la falange, convertirla en partido único al unificarla con la tradición, la comunión tradicionalista de los carlistas, ¿no? Entonces, digamos que ella participa también de las ideas de su padre. Es una falangista antifranquista, no una falangista franquista. Hay que tener en cuenta que antes de la guerra, Falange contaba con unos 30.000 afiliados aproximadamente. En el año 41 llegó al 1.000.000. La gente se afiliaba a Falange, entre otras cosas, porque si no tenías el carnet de Falange prácticamente no podías trabajar, no podías comer, ¿no? Así que la mayor parte de los falangistas, por decirlo de alguna manera, en aquella época eran franquistas más que falangistas. Mientras que había un sector de la Falange que incluso creó lo que llamaron Falange auténtica, una falange disidente y clandestina, que incluso planeó asesinar a Franco y al final no lo llevó a cabo. Pero bueno, que había un sector de la falange muy minoritario que estaba en contra del franquismo, ¿no? Entonces, bueno, Alicia Quirós, al margen de las ideas heredadas de su padre, participa también de la rebeldía juvenil derivada de los años de libertad vividos durante la República y de una posición feminista muy crítica también y muy alejada pues de esa ideología castrense y meapilas que impuso la falange oficial, sobre todo a través de su sección femenina, de Pilar Primo de Rivera y de su multitud de revistas y publicaciones patrocinando un modelo femenino pues prácticamente medieval. Bueno, Lombardi en sus investigaciones constituye un triángulo en el que está por un lado pues Alicia Quirós y que se cierra con otro personaje que es el de Andrés Torralba. Entonces Andrés Torralba pues es un antiguo guardia de asalto, también represaliado como Lombardi por el régimen franquista. Y bueno, pero yo quería hacerte una pregunta respecto a este personaje que es, como digo, pues activo miembro de la Guardia de Asalto. ¿No hay un cierto mito en torno a la Guardia de Asalto, a pesar de lo que representó el teniente Castillo en la historia de la Guerra Civil? Bueno, una Guardia de Asalto favorable a la República, y bueno, lo que han demostrado algunas investigaciones es que finalmente la Guardia de Asalto, pese al mito republicano que la envuelve, estaba rodeada de muchísimos quintacolumnistas de primera y de última hora. Bueno, la Guardia de Asalto la creó la República precisamente para enfrentarse a las manifestaciones públicas. Hasta entonces quien se enfrentaba era la Guardia Civil con un sable y un fusil y un caballo, con lo cual las víctimas eran numerosísimas. La Guardia de Asalto se creó con una actuación muchísimo más moderna, con una porra, que es lo que llevan en este momento, y con un arma corta, ¿no? Aunque lógicamente tenía apoyos de todo tipo. Es decir, lo creó la República para controlar las manifestaciones con menos víctimas. Ese era el objetivo. Quintacolumnistas, pues sí, pero quintacolumnistas los hubo en todas partes. Los hubo en la Guardia Civil, en el Ejército, en la sanidad, en la judicatura, los hubo por todas partes, ¿no? Pero en el caso de Andrés Torralba, hay que decir que Andrés Torralba es un personaje que está esculpido en torno a un personaje, a una persona real de mi familia, a la que cambié el nombre.
todo en su biografía es real. Es decir, su huida de Peñarroya, en Córdoba, hasta Madrid para escapar de la llegada de los fascistas, su ingreso por oposición a la Guardia de Asalto, su protección durante la guerra a un derechista escondido en su casa, que es el padre de Quirós en este caso, la salvación de la madre de Gil Robles de un incendio provocado por un bombardeo, y el abandono de la familia de Gil Robles, cuando necesitó avales, cuando necesitó que le ayudaran para salir de la cárcel. La familia de Gil Robles se desentendió absolutamente del tema cuando había salvado la vida de su madre, ¿no? La cárcel tras la guerra, la prohibición de trabajar, salvo en empleos miserables. Torralba es un hombre consecuente con sus ideas, y en él se resumen los avatares, pues, de cualquier republicano sincero durante aquellos años difíciles. Bueno, también hay un personaje que a mí me parece muy interesante, que es el de Ignacio Mora. Ignacio Mora, pues, es un joven periodista, aprendiz de escritor, para el que además Lombardi ejerce de lector cero. No sé si por aquel entonces existía ya este fenómeno. Y bueno, lo que a él le interesa son los sucesos. ¿Qué te quería preguntar, Guillermo? Respecto a los sucesos en el franquismo, dentro de la prensa, ¿eran un poco un equivalente de la cultura popular, un equivalente de lo que podría ser los toros o el fútbol, una cosa de entretenimiento, una especie de periodismo, de subperiodismo, por decirlo de alguna manera? Los sucesos no existían en el franquismo, sobre todo en el primer franquismo. El Estado nuevo no admitía la posibilidad de que hubiera crímenes, de que hubiera gente corrupta. Sí, no, es que no lo admitía, y por consiguiente no dejaban publicarlo. Había normas muy estrictas de la Dirección General de Prensa, dictadas lógicamente desde el Ministerio de la Gobernación, en las que explicaban cómo se debía dar una noticia relacionada con el mundo de los sucesos. Y naturalmente, cuando se podía dar, que no se podían dar todas, tenía que ser absolutamente fría y escueta, sin entrar en valoraciones, y desde luego nada de dar detalles cabrosos ni cosas de ese tipo. El Estado fascista no admitía que fuera un Estado como los demás, es decir, no podía admitir que en España se cometieran crímenes no ya machistas, crímenes de todo tipo, ni que hubiera corrupción como había en las corruptas democracias, ¿no? Entonces, los sucesos estaban tremendamente limitados en las páginas de los periódicos a un suelto o a una notita muy breve, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que Mora, que en el año 41, cuando empieza la serie Tiempo de Siega, tiene 19 años, acaba de ingresar en la agencia Cifra. Bueno, pues lógicamente es un idealista, su padre fue periodista, y entonces, bueno, pues él lo que quiere, le han puesto en la sección de sucesos, con lo cual escribe, prácticamente transcribe lo que le mandan desde el Ministerio de la Gobernación, porque él no puede hacer información propia, ¿no? Entonces, bueno, él lo que pasa es que él quiere seguir siendo periodista y quiere escribir sobre sucesos en el futuro, pero escribir en condiciones, ¿no? Esto lo tiene muy claro. Y claro, decir esto en 1941 era absolutamente utópico, ¿no? Pero es que él tiene un proyecto secreto, que es la creación de una revista de sucesos. Incluso habla de un proyecto que tiene con un amigo suyo, algo mayor que él, que entonces trabaja en el diario Ya, y que, bueno, han hablado de esa posibilidad, una posibilidad ilusoria en aquel momento, no ya por el aspecto de la financiación, sino por el aspecto de la censura, ¿no? Realmente esto es un guiño, ¿no?, en la novela. En la novela no cito el nombre del amigo, que no es otro que Eugenio Suárez, el fundador del seminario El Caso, 11 años después del transcurso de la novela, en el año 52, ¿no? Uh-huh. Así que Mora intuye la posibilidad de crear una publicación dedicada a abordar algo así como el mundo de los sucesos, pero ante la imposibilidad política de abordar algo en aquellos años y en los futuros, pues decide entretenerse escribiendo una novela que está basada, pues, en
en las charlas que tiene con Carlos Lombardi y lo que le ha contado básicamente de la investigación de la novela de Tiempo de Siega. Desde luego, sin muchas esperanzas de publicarla, claro, porque es plenamente consciente del mundo en el que rodea, pero bueno, él sigue escribiéndola y somete al propio Carlos Lombardi como lector cero para ver qué es lo que le parece. Es decir, él lo que quiere es escribir de sucesos y de momento le da igual hacerlo en un periódico, en una revista o en una novela. Puesto que hablas de esa España perfecta en la que no pasaba nada, yo sí que me doy cuenta que en tu novela tratas de un tema que es muy actual, ¿no? Que es el tema de la corrupción, porque lo que estamos viendo dentro de la trama es que detrás de las grandes proclamas sobre la España una grande y libre, sobre los enemigos de España, sobre los francomasones, sobre la España reserva espiritual de Occidente. Bueno, en el fondo hay detrás de todo este discurso unos subterráneos caminos de corrupción que son muy poco espirituales por otra parte y que en cambio miran mucho por la pela. Sí, bueno, vamos a ver, todo el mundo conoce ese dicho, esa frase de el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Y eso era el franquismo desde el primer minuto. El franquismo nació corrupto y murió corrupto. Y en torno a él, pues nacieron como setas todas las corruptelas posibles, ¿no? Buena parte de nuestras élites económicas, políticas, judiciales, actuales, surgen a la sombra del franquismo. Y la corrupción es uno de sus elementos característicos, nacido al amparo de la propia corrupción que se gestaba en el Pardo, ¿no? La propia corrupción del dictador personal y de su familia. Solamente tenemos que repasar apellidos, leer algunos de los excelentes trabajos de investigación por parte de historiadores o de periodistas publicados para darnos cuenta de que hasta qué punto estamos viviendo, digamos, la tercera generación de la corruptela franquista, ¿no? Pero no todos vienen del franquismo. Hay personajes que vienen más atrás del franquismo. Por ejemplo, tenemos el caso de Juan March. Juan March fue un banquero que hizo fortuna durante la Primera Guerra Mundial haciendo prácticas fraudulentas y filibusteras. Financió el golpe del 36 y en colaboración con el gobierno británico sobornó a buena parte del Estado Mayor franquista para mantener al dictador fuera de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A costa de muchos millones de pesetas. En fin, la codicia forma parte del totalitarismo, ¿no? Y sus herederos pues no tienen ningún problema, si es necesario, en convertirse, como se decía en los primeros años de la transición, en demócratas de toda la vida, ¿no? Sí. Para seguir medrando, para seguir consiguiendo el poder de forma absolutamente evidente y sin consecuencias en la época del franquismo, y de forma subrepticia, más o menos subrepticia y más o menos legal, en los años de la transición y en el momento actual. Es decir, estamos viviendo todavía con elementos anquilosados del franquismo en nuestra sociedad, queramos o no queramos. Hay otro personaje, bueno, tu novela es muy coral, pero yo me fijo mucho en los personajes, hay algunos que son muy especiales, y hay uno que, bueno, que es Donato Andueza, bueno, que hasta lo tengo apuntado porque no me acuerdo. Es un personaje, es un hombre, bueno, que está en la decadencia intelectual, física, en la soledad, perseguido, y fue un hombre que, bueno, tuvo un cierto momento de gloria, y sin embargo encontramos con que está pues en la mediocridad, obligado a sobrevivir escribiendo novelas de kiosco, novelas del oeste, y esto que me recordó mucho González
Ledesma. Yo no sé si hasta qué punto este personaje, que bueno, que además tiene un papel importante en la trama, hasta qué punto con él no intentaste no solo reflejar la represión política e ideológica, sino también el vacío cultural, la represión cultural que se produce en España, sobre todo después de la derrota de la República y el propio exilio de la intelectualidad republicana. Sí, a mí también. La verdad es que yo disfruto tanto escribiendo personajes secundarios como las tramas principales, ¿no? Sí, Donato Andueza es un escritor que durante la época de la monarquía tuvo cierta relevancia, porque escribía, novela, lo que podíamos llamar, lo que llamaban entonces novela popular, ¿no? Y en un momento determinado, pues escribió una novela sobre los masones que le dio una relevancia importante y lo hizo ganar dinero, ¿no? Posteriormente, durante la República, se vino abajo, quiso parecerse un poco más a Galdós, escribiendo, cambió su forma de escribir, colaboró con algunos medios informativos, como lo hacía Baroja o algunos escritores de la época. Durante la República tuvo mala suerte porque fue detenido por los anarquistas, por un grupo de anarquistas que prácticamente le consideraban, pues como un quintacolumnista, cuando no era cierto, y posteriormente, cuando terminó la guerra, pues le pasó exactamente lo mismo con la Brigada Político-Social. Es decir, es un hombre que, de haber tenido cierto éxito, pues está sumido en la miseria y está viviendo gracias, y esa referencia que hacías es exacta, está escribiendo novelas del oeste el hombre para poder ganar, ¿no? Su única ilusión es que sus novelas antiguas han sido quemadas en la vía pública, como han sido quemadas las de tantos escritores considerados por el régimen como corruptos, ¿no? Y entonces, en fin, ya que no estará en el Parnaso, sí por lo menos estará en las piras junto a escritores como Galdós, como Víctor Hugo y toda esta gente que fue abrasada después, cuando acabó la guerra, como fueron abrasados todos los libros de Darwin y todos aquellos que defendían la teoría de la evolución, ¿no? Entonces, en Donato Andueza he querido representar un poco el drama de la literatura y de la cultura española, que en momentos determinados parece que puede levantar cabeza y de repente, sin justificación alguna, pues se ve sumida en la miseria, en la pobreza, en el castigo y a la muerte directamente. Vemos también como el ejército de los nacionales, que se basa en la gloria del movimiento nacional, la cruzada, en fin, toda esta retórica propiamente fascista que caracterizó al ejército nacional. Sin embargo, a medida que Lombardi avanza en su investigación, vemos que detrás de toda esa retórica grandilocuente, en el fondo hay personajes sumamente mezquinos, sumamente cobardes, a pesar de la alusión al heroísmo. No sé si has querido un poco, poner en contraste el discurso y la actitud real de la gente en el bando nacional. Sí, hombre, es verdad. La verdad es que intento que en mis novelas no sean maniqueas, es decir, no me gustan los personajes buenos y malos. Creo que todos tenemos elementos grises, ¿no? Por eso tampoco faltan personajes que intentan ser fieles a su ideología desde el respeto a ciertos valores éticos, ¿no? Porque los seres humanos raramente somos oscuridad o claridad plena, sino que estamos siempre metidos en claroscuros que a veces brillan y a veces se opacan. Pero sí, los grandilocuentes eslóganes del franquismo, como decíamos antes, del fascismo en general, no merecen otra respuesta que un rechazo irónico, efectivamente. Si no fuera
si no fuera por la tristeza y por el dolor que provocan, tendrían que asumirse desde el punto de vista irónico, ¿no? Son palabras huecas, palabras inventadas para atrapar incautos que confían en convertirse pues en mejores personas, siguiendo normativas aberrantes, sin detenerse a reflexionar sobre sí mismos, sin entender que en el fondo lo que hacen es convertirse en carne de cañón para defender los intereses egoístas de unos pocos, y que no importa nada, que al final, en el mejor de los casos, alguien les pondrá una lápida en algún rincón oscuro de la historia. Pero eso es lo que estamos destinados, y si seguimos todo este tipo de palabras huecas, lo que hablábamos antes, lo de la historia, lo de la patria, lo de la unidad, lo de la bandera. No. El patriotismo está en otro sitio. Yo creo en un patriotismo civil, no en un patriotismo castrense. Y el patriotismo civil se construye desde el trabajo del día a día y no desde los gritos, no desde las algaradas, no desde los uniformes, no desde las banderas. Patriotismo civil es lo que necesitamos en este país. No lo hemos tenido casi nunca, porque, como decía Donato Andueza precisamente, la libertad es una anomalía en nuestra historia. ¿Qué es peor, Guillermo? ¿El exilio exterior, que siempre tiene pues una carga emocional porque está el tema del desarraigo, del abandono de la tierra, o el exilio interior, que es, yo creo que es precisamente el que siente Lombardi, que está en un país en el que él no se reconoce? Hombre, yo personalmente no he tenido la experiencia del exilio, claro, pero imagino, y por lo que he leído de quienes se vieron obligados a abandonar su país, pues también sufrieron ese exilio interior que mencionas, no solo el exterior, porque estar aislado de tu realidad, de la gente que quieres, de tu país, también te provoca ese exilio interior. Yo no creo que sean ni muchísimo menos incompatibles los dos tipos de exilio. Hombre, Lombardi ha tenido la oportunidad de escapar de la dictadura y se ha negado. Y quizá por apego a la tierra o por una leve convicción de poder hacer algo a favor de la libertad, o quién sabe, simplemente por miedo al futuro que le pueda deparar ese destino lejos del terruño, que también se dio el caso y también se da el caso de gente pues que prefiere seguir luchando en el interior antes de afrontar un futuro absolutamente desconocido en un territorio inhóspito y con gente que no sabe cómo le va a coger, ¿no? Es difícil decantarse por uno por otro, pero yo creo que los dos, aunque uno esté incluso dentro del propio terruño, también tiene no solo el exilio interior, también es un exilio exterior. Bueno, Guillermo, ya casi nos toca, estamos en la recta final de la entrevista, pero sí que me gustaría que hablásemos un poco también de ti. Tú eres ingeniero aeronáutico de formación, o con la mayor parte de tu actividad se ha desarrollado en el ámbito periodístico y en el ámbito literario, y esto me recordó una entrevista que le hicieron hace algunos años a Ernesto Sábato, que era astrofísico de formación, y el periodista le pregunta cómo es que usted, pues teniendo esa formación originariamente científica, pues ha llegado a ser una de las grandes figuras de la literatura latinoamericana. Dice, no sé si usted a lo mejor ha renegado de todo aquello que estuvo en sus principios como científico, como astrofísico. Y él le contesta gracioso y dice, pues en absoluto, porque es lo mejor que me ha ocurrido en mi vida, ¿no? Porque toda esa formación, dice, me ha enseñado a controlar mi mente, a poner orden en la misma, y sobre todo a evitarme el desorden y las empanadas mentales que caracterizan en general a los escritores. Yo no sé si tú también, como persona originalmente formado en una disciplina científica,
también toda esa formación te ha ayudado a controlar tus palabras, a controlar tus emociones, a no ser vehemente, a ser cartesiano. ¿Hay algo de esto también? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que no soy ingeniero aeronáutico. Estudié ingeniería aeronáutica, pero no acabé. Me pasé al periodismo al poco tiempo de empezar. Pero sí es cierto que estudié el bachillerato de ciencias. En mi época era el bachillerato de ciencias o bachillerato de letras, ¿no? Y yo hice el bachillerato de ciencias. Y es cierto, yo incluso cuando estudié periodismo notaba cierta diferencia con buena parte de los compañeros que tenían ciertas carencias desde el punto de vista científico y que a mí, sin embargo, eran nociones que me ayudaban, ¿no? Por ejemplo, a la hora de estudiar sociología o determinados territorios en los que la matemática era fundamental, pues había compañeros que venían del mundo de las letras y que los pobres se encontraban absolutamente perdidos en ese territorio y para mí me resultaba bastante fácil, ¿no? Sí, creo que estoy además muy orgulloso de haber hecho el bachillerato de ciencias, porque eso no me impidió estudiar latín, ¿no? También, además, te debo decir que tenía bastante buenas notas en latín, ¿no? Con lo cual tuve una educación más o menos mixta en ese terreno. El hecho de haber estudiado ciencias, sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo con lo que decía Sábado, es decir, te ubica, ¿no? Te ayuda, es como si te ayudara a andar con muletas en el mundo, ¿no? Mientras que si no las tienes, bueno, vas andando un poco a la ligera, a lo que caiga, ¿no? Y a mí sí me ha ayudado muchísimo. El hecho de haber, por ejemplo, estudiado parte de aeronáutica, pues me ha confirmado determinados aspectos de mi narrativa en los que probablemente no me habría atrevido a entrar si no hubiera tenido una formación científica, ¿no? El saber lo de controlar las palabras y tal, bueno, eso te lo da más el periodismo, yo creo, ¿no? Es decir, yo creo que he combinado dos elementos que se complementan. Uno, el aspecto científico que te permite ir avanzando, contrastando lo que conviene, lo que no conviene, lo que sí, lo que no. Y el aspecto periodístico que me ha enseñado a investigar, que me parece otra de las facetas del mundo científico, la investigación. Ambas se complementan. El periodismo me ha enseñado que una noticia, antes de publicarla, o al menos me enseñó el periodismo que yo aprendí, que no es el que se utiliza hoy día por regla general, hay que contrastarla al menos en 2 o en 3 fuentes diferentes, porque si no, no se puede publicar, no puedes garantizar que sea cierta. Bueno, pues este argumento me ha servido también para trabajar en el mundo de la literatura, ¿no? Sobre todo trabajar en un territorio que es complicado desde el punto de vista, digamos, del trabajo diario, que es sobre todo cuando te metes en el territorio de la novela histórica, ¿no? La novela negra puede tener sus puntos de inflexión, sus necesidades, sus apoyos, sobre todo los detalles técnicos de una investigación, etcétera. Pero desde el punto de vista histórico es muy importante tener claro que tienes que asegurarte de que lo que vas a contar es real y no lo estás inventando, es decir, que no vas a cometer un anacronismo como una catedral. Yo soy muy tiquismiquis en eso y yo creo que deriva tanto de mi formación científica como de mi formación periodística. Por ejemplo, si yo quiero escribir, yo como lector no soporto los anacronismos. Cuando veo un anacronismo evidente y flagrante en una novela me pongo de mala uva, ¿no? Pues lo mismo me pasa cuando corro el riesgo de cometerlos yo, de lo cual no estamos libres nadie, ¿eh? Porque cualquiera puede meter la pata, ¿no? Pero está claro que si yo me dedico a escribir sobre una época histórica, lo que no puedo hacer es gratuitamente
escribir cosas que pueden ser meteduras de pata. Quiero decir, si yo, por ejemplo, en el año 41 estoy hablando de que fulanito está fumando un bisontes, pues estoy cometiendo un anacronismo como una bestia. O que está vistiendo un traje de tal tejido, pues también lo estoy cometiendo. Y lo estoy cometiendo por lucirme, por quererme lucir, porque no es necesario en absoluto para la historia contar que es un bisonte o que es determinado producto textil, ¿no? Sobra, absolutamente. Y muchas veces los autores cometemos ese pecado por intentar lucirnos, ¿no? Es decir, en vez de decir está fumando, lleva una chaqueta, pues metemos la pata, ¿no? Y eso lo metemos todos. Bueno, pues todo ese tipo de cosas, el tener una mente científica y tener una mente periodística, en cierto modo te ayudan a evitarlas. Y es uno de los aspectos para mí más importantes de la escritura, sobre todo cuando estoy en terrenos de escritura histórica, de novela histórica. No puedo permitirme el lujo de decir que fulanito, que Lombardi entró en el cine, yo qué sé, pues en Richmond, cuando el cine Richmond todavía no existía, o lo habían hundido los bombardeos, por ejemplo. Y es muy fácil averiguarlo. Simplemente hay que molestarse en documentarse y en no, en fin, en no caer en malabarismos innecesarios. Muchas veces son así. Así que sí, la ciencia me ha ayudado, pero me ha ayudado muchísimo también el periodismo. Bueno, entonces yo en ese sentido sí que quería señalar el equilibrio entre el rigor histórico y la ficción en tu novela, y bueno, también a partir de aquí sí que me quería hacerte la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es el futuro de Lombardi? ¿Qué nos espera o qué nos reservas con él? Bueno, vamos a ver, yo quedé con la editorial HarperCollins, con la que he publicado las 4 novelas, en escribir una tetralogía. Son lo que yo llamo las 4 estaciones de Lombardi, porque cada novela se desarrolla en una estación distinta. Mi idea, y en ello estoy, es seguir con una quinta de Lombardi. Tengo también otros proyectos, tengo por ahí una novela juvenil que se publicará en los próximos meses y que me hace mucha ilusión porque es la única que he escrito. También tengo otro tipo de proyectos, pero ahora mismo llevo 6 años largos viviendo con Lombardi y la verdad es que me cuesta trabajo desprenderme de su lado. Así que estoy intentando, si la salud lo permite, desarrollar la quinta de Lombardi. Bueno, pues estaremos pendientes. Yo me alegro de saber que todavía no nos vamos a despedir de él. Bueno, pero en cualquier caso, para nuestros seguidores y lectores, mi recomendación, El Club de las Viudas, publicada por HarperCollins, 4ª entrega de la serie Carlos Lombardi. Y bueno, ya digo, quiero recomendar muy vivamente esta serie, porque podéis leer la última novela, pero también leer todas las anteriores. Mi gratitud a ti por el tintero, por estar en el tintero y sobre todo por inaugurar un espacio de entrevistas como este de hoy. La verdad es que ha sido un placer hablar contigo y bueno, espero que sigamos charlando más adelante. Espero que así sea. Un abrazo, Guillermo. Bueno, y hoy con Guillermo me despido con 1.000.000 de abrazos literarios.